Leandro, bienvenido a La Orilla. Muchas gracias. ¿Cómo te empezaste a vincular con la comunicación? Fue algo de muy chico. Lo tengo bien presente, incluso el año fue allá por el año 96, con los Juegos Olímpicos de Atlanta, que fue algo que me apasionó. Me gustaban mucho los deportes, pero fue ese como un evento muy significativo, porque incluso la anécdota familiar que quedó fue que mis viejos me habían invitado a ir de vacaciones a Cataratas, y yo dije, no, me quiero quedar viendo los Juegos Olímpicos en casa. Allá en Buenos Aires siempre íbamos lo de mi tía, y a partir de ahí fue como que era un poco la pasión que se me fue despertando. Estaba convencido en esa época, de muy chico, que quería hacer, en este caso, periodista deportivo. Era como algo que me obsesionaba y era de comprar los diarios los lunes. Era como un ritual que hacíamos siempre después de la escuela, pasar por el kiosco diario, ya reservado el diario, por supuesto, el diario deportivo por excelencia que tiene el país. Y bueno, ya en ese momento estaba decidido que al terminar la secundaria iba a dedicarme a eso, al periodismo. En ese caso era muy apuntado al deporte, y después, bueno, fueron surgiendo otras cuestiones que me dieron la posibilidad de estudiar la licenciatura en Comunicación Social, que fue algo más amplio a nivel que no solamente se enfocaba en el deporte, sino que me abrió un montón de caminos, y a partir de ahí fue empezar a recorrer algo que yo de chico soñaba y empezar a transitarlo. ¿Y dentro de la comunicación, qué te motivaba más? ¿La radio, la gráfica, la televisión? La radio siempre me gustaba mucho. De chico, por ahí pasaba, bueno, las tardes, sobre todo tiempo solo, era hijo único acá en la costa. Somos 3 hermanos, pero el único que vivía acá con mis papás era yo. Y por ahí el pasar mucho tiempo solo en invierno, era de grabarme haciendo programas con cassette en esa época. Mi papá era muy fanático de los discos, de la música. Y bueno, era agarrarlo del diario del día, leerte las noticias, pasar un par de temas, pero todo muy casero, muy artesanal, grabándote con un cassette, con una grabadora de cassette. Pero por ahí inconscientemente. En esa época yo ni había pasado lo que te conté hace un ratito. Era más chico todavía, pero sí, la radio es algo hermoso que por ahí no lo pude hacer mucho sostenido en el tiempo. Tuve distintas etapas en radio, pero es algo, creo que es lo más lindo que me tocó hacer. Pero en el día a día estoy más en la generación de contenidos, ¿no? Sobre todo escrito y hoy sobre todo en lo digital. Y respecto de esas grabaciones, ¿te escuchabas? ¿Sos de las personas que se escuchan y se ven, depende de lo que hagan? ¿O no, sacámelo porque no me gusta? No, hace poco aparecieron un par de cassettes, no de esos programas, pero sí grabándome por ahí también, tocando la guitarra. Me gusta mucho escucharte esa voz de nene, ¿viste? Que vos perdés, que perdés del sonido, ¿viste? Obviamente yo tenía esa voz, ¿viste? Te reencontrás con tu voz chico, de Leandro chico. Pero no, de escucharme no, incluso cuando por ahí eran las transmisiones, en una época hicimos transmisiones de fútbol en cancha, ahí sí, pero para corregir, ¿viste? Yo era la parte que hacía el comentarista, y a veces, ¿viste? Tratás de no repetir palabras, ¿viste? Que por ahí a veces sos reiterativo en algunos conceptos. Pero después para escuchar programas, no, nunca me escuché. No. Salía, listo. Bien. Y continuabas con la carrera y en algún momento me imagino que dijiste, bueno, quiero avanzar haciendo algún proyecto con algún amigo, alguna amiga, sí, compañeros, compañeras de la facultad, ¿y qué? ¿Se les ocurrió algo? Tal cual. Yo estudiaba en la Facultad de Periodismo, que tenía la sede aquí en Santa Teresita, de la Universidad Nacional de La Plata. Y fue una de las materias que tenía que ver con, creo que era tecnologías en la información o tecnología en la comunicación. Y nos mostraron lo que eran los blogs en esa época. Nos enseñaron a utilizar los blogs para poder hacer sitios deportivos, sitios de noticias. Y a partir de eso, bueno, poder tener un espacio en la web, que no era una página, un portal oficial, pero un formato de blog que muchos lo podían hacer, estaba al alcance de cualquiera. Pero fue como la puerta de decir, bueno, vamos a hacer eso que siempre quise, hacer un lugar donde la comunidad de la costa tenga información de deportistas del partido de la costa, algo que no encuentren en otro lado. Es decir,
para poner noticias de la fecha del fin de semana del fútbol, ponen Teis Sport, ponen ESPN, lo encuentran en otro lado. Algo que esté faltando, yo veía que por ahí no había algo en el día a día, ¿no? De la cobertura del día a día del deporte costero, y fue así que nació el equipo de todos, allá por el 2005, primero en este formato de blog, que era virtual, y al año siguiente, en 2006, también me animé a hacer el formato impreso, que también me acuerdo de la primera edición, hacer fotocopias. Me acuerdo que había ido a una librería y decir, bueno, vamos a ver con cuántos ejemplares, pero era haberlo impreso el original en mi casa, y bueno, era algo muy lindo porque era poner noticias que las habías generado vos yendo a cubrir un partido, yendo a hacer una entrevista con un deportista costero, era algo que lo estabas generando desde acá, o sea, no estabas copiando a ningún lado o sacando información de otro lado, sino que lo estabas generando vos. Y enseguida fue eso de lo que pasa, ¿viste? Que el costero, en este caso, quiere saber, a ver, en este caso con el deporte, qué pasó con su equipo. O sea, eso estaba latente, lo que pasa es que no había nadie dedicado a mostrarlo al resto de la comunidad. Entonces empezaban a aparecer personajes o protagonistas que muchos desconocían, que por ahí tenías el vecino, un chico que era ciclista y que por ahí competía en un certamen en San Luis y la gente los conocía, ni sabía que era ciclista y bueno, así con un montón de casos. Y a partir de ese primer ejemplar que te decía recién de hacerlo en fotocopiadora, después llegó la imprenta, entonces ya era a distinta escala y siempre el objetivo era hacer llegar el producto, por eso era una distribución gratuita, con auspiciantes, pero la idea era y dedicarse a todo el proceso, a conseguir auspiciantes, a generar noticias, a cubrir los eventos el fin de semana, a caminar la calle y entregar local por local la revista, toda una experiencia que ahora viéndolo para atrás fue hermosa porque era... uno hacía todo porque bueno, era a puro pulmón, invertir, no sabías cómo iba, el auspiciante por ahí paga a destiempo y es todo un proceso que fue hermoso, pero fue una forma de decir, bueno, instalar de alguna manera esta cultura de decir, a ver qué pasa acá en la costa en el deporte, a ver cómo le fue a los equipos de acá y a partir de esa revista que después, bueno, obviamente los costos, nos animamos al color en otro año, fueron distintas etapas que después, bueno, uno no le pudo dar continuidad, pero también por lo digital, por la aparición de lo virtual y que la gente empezó a consumir eso también. Entonces, ahí nace el portal elequipodetodos.com.ar. Te quiero hacer una pregunta antes de avanzar ahí. Sí. ¿De cuánto era la tirada de esa revista? 500. 1000 llegó a ser en el momento así que más ejemplares se realizaron. Y aparte del hecho de decir, bueno, dejarlos en los kioscos de diario de San Clemente, de Santa Teresita, que siempre tiene eso dificultoso en la costa, ¿no? La extensión, que cuando no tenés un equipo de laburo y sos uno, es difícil multiplicarte en localidades. Y bueno, así todo se pudo conseguir y instalar, ¿no? En la entidad de un producto, que eso es lo más difícil. Habías hecho un medio. Sí, exactamente. Habías hecho un medio gráfico. Sí, eso es verdad. Y algo que también soñaba de chico, ¿no? Que sea dedicado al deporte. O sea, que se comunique lo que en materia deportiva existía hace pero muchos años en la costa, pero que no se reflejaba en el día a día. Había muchos antecedentes, por supuesto, de diarios costeros que tenían su columna, tenían su suplemento deportivo, pero nadie dedicado exclusivamente en el día a día a cubrir qué pasaba con el deporte costero, desde la previa de la fecha, o sea, un montón de cuestiones que uno lo ve en lo nacional, pero fue llevarlo acá a territorio. ¿Y en qué momento se lleva ese contenido, esa forma a un portal? Fue, bueno, con el blog, el blog y la revista convivieron. Y cuando termina, creo que el último año de la revista ya aparece el portal, 2007, 2008, que fue en realidad algo también importante porque muchos se decían, Blogspot era, ¿viste? Tenés un blog, se hablaba mucho así, ¿viste? Sí. Y cuando saltás al .com.ar en ese momento es un portal de noticias que yo siempre quería hacer una especie de telam deportivo, es decir, que las radios, que los diarios entren ahí y digan, bueno, a ver qué pasó el fin de semana, te lo lean en los radios, ser referencia en informar en materia de deporte y se pudo lograr, porque encima se sigue sosteniendo en el tiempo, que estamos hablando de hace 18 años.
que estamos informando en el día a día, con protagonistas, con noticias, y ya es una marca. Uno no se da cuenta, pero es una marca del deporte de la costa. ¿Y cómo siguió avanzando el proyecto? No, y después hubo distintas, a través de la web deportiva, apareció la posibilidad de hacer radio, a través de sonicua.com, de un amigo como es David Ramallo, que siempre desde el minuto cero, incluso cuando que estudiamos juntos la carrera de periodismo, me abrió las puertas del medio. Arranqué haciendo columnas deportivas incluso en su programa de la mañana, y a partir de ahí tuvo la chance de hacer el equipo de Todos Radio al momento de que estábamos con la web, y era una especie de magazine, una vez por semana los sábados, con protagonistas, siempre haciendo hincapié en eso, que sean, no hablar de lo nacional, no se tocaba, porque quería hacer foco en lo nuestro. Y ahí fueron pasando distintos deportistas de la costa, grandes, chicos, y cada uno contando. Y pasaba eso, ¿no? Que un poco el costero de la costera empezaba a seguirle la carrera a alguno. A ver cómo le fue al ciclista, ya sabía de qué se trataba. No es que hablabas de un nombre que se desconocía. Ya empezaron a haber deportistas jóvenes que iban progresando con su carrera, había un seguimiento, empezaron a competir a nivel nacional e internacional, y había un lugar que lo contaba. Entonces, la radio estuvo buena. También de vez en cuando hacíamos entrevistas por ahí con referentes nacionales, pero siempre el foco, como te decía recién, de los costeros. Y el equipo de Todos también tuvo una faceta solidaria, y también un poco de capacitación. Fue a raíz de Pancho Ferraro, un entrenador que tiene el fútbol argentino, recordado por haber salido campeón del mundo con la sub-20 de Argentina, con Messi y Agüero. Tiene su casa en La Lucila, venía todos los veranos y le había hecho una entrevista para el equipo de Todos. También que en verano tenía esa faceta, ¿no? Hacer notas con exponentes nacionales que veraneaban en la costa. Y fue un verano que Tartagal había sufrido unas inundaciones, y él tenía mucha relación con esa provincia, y me dice, ¿podemos hacer mañana o pasado mañana una charla solidaria para recaudar alimentos para llevar a Salta? Y yo, mira, nunca hicimos. Bueno, fíjate si puedes organizar. Y fue un disparador a través de una charla, o sea, la charla de Pancho Ferraro a beneficio, en este caso, de Tartagal o para ayuda. Que era una charla para la comunidad de fútbol costera que pueda ir y escuchar a un exponente nacional. Y a partir de eso, que fue una idea de Pancho, lo empezó a hacer durante 3-4 años, trayendo distintos deportistas o exdeportistas. En este caso hicimos mucho hincapié en lo que era la psicología del deporte. Y vinieron varios psicólogos deportivos importantes y se hicieron charlas con mucha cantidad de gente de la comunidad deportiva de la costa que quería capacitarse, que quería saber un poco más sobre el tema de la psicología del deporte, cómo tratarla, y a su vez colaboraba. Entonces hay un poco una marca que se llamó el equipo de Todos Solidario, que estuvo buena porque tenía la parte que vos estabas colaborando con algún comedor, en este caso, y a su vez podía llegar a la costa un exponente que daba herramientas para los que trabajaban en el día con los más chicos y demás. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por esta charla y estos momentos compartidos. Gracias a ustedes.